Bueno, continuando con los ejercicios de la multiplicación de una suma por su diferencia, vamos a resolver en esta clase en línea el ejercicio número 11 y nosotros tenemos 1 menos 8 por x por y que multiplica a 8 por x por y más 1. Como pueden ver, lo primero que tengo que hacer es ordenar esta expresión algebraica y me quedaría como 1 menos 8 x por y que multiplica a 1 más 8 x por y. Una vez que lo tengo ordenado, ahora sí aplico la regla para aplicar esto por simple inspección. Me dice que es el cuadrado del minuendo, este es el minuendo, 1 por 1 me da 1. Ahora es menos el cuadrado del sustraendo, el sustraendo sería esta parte. 8 por 8 me da 64, x por x me da x cuadrado y por y me da y cuadrado. Este sería mi resultado de escribir por simple inspección esta multiplicación de una suma y resta de dos cantidades. Si nosotros hubiéramos hecho esta multiplicación a manera de repaso sería 1 menos 8x por y, 1 más 8x por y. Vamos a hacer una multiplicación de manera tradicional. Menos por más me da menos, 8 por 8, 64. X por x me da x al cuadrado. Y por y me da y al cuadrado. 1 por menos 8xy me daría menos 8xy. 1 por 1 me daría 1. Pero aquí, a ver, es este por este y este por este me da positivo y aquí es negativo, 8x por y más 1. Entonces este con este se eliminan y me da 0 y me quedaría 1 menos 64x cuadrado por y al cuadrado. Como pueden ver, llegamos al mismo resultado que aplicando la regla por simple inspección. Aquí el chiste está en identificar que tengan esta forma para poder aplicar la regla. Mientras, pues nos tocaría hacer una multiplicación de forma tradicional, así como lo acabo de hacer. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es el número 12. Y tenemos 6x al cuadrado menos m cuadrado, déjenme corrijo, ya iba a poner n, al cuadrado por x, esto multiplicado por 6x cuadrado más m cuadrado por x. Bien, aquí como podemos ver están ordenados debidamente, aplicamos la regla, el cuadrado del minuendo, este es el minuendo, sería 6 por 6, 36x a la 4 menos el cuadrado del sustraendo. El sustraendo es esta parte, entonces el cuadrado de esto sería m a la 4 por x al cuadrado. Este sería el resultado de hacer la multiplicación de estas expresiones algebraicas por simple inspección. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio, el número 13, y aquí tenemos a la m más b a la n multiplicado por a la m menos b a la n. Bien, vemos que está debidamente ordenada, aplicamos la regla, cuadrado del minuendo, este es el minuendo, sería a la 2m. ¿Por qué a la 2m? Porque los exponentes se suman, entonces si tengo m más m sería 2m. Luego tenemos que poner menos el cuadrado del sustraendo, que el sustraendo sería b a la n. Entonces sería b a la 2n. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes. N más n serían 2n. Entonces este sería el resultado
de escribir por simple inspección la multiplicación de la suma y diferencia de estas dos cantidades. Vamos a resolver ahora el número 14 y tenemos 3 por x a la a menos 5 por y a la m, que se multiplica por 5y a la m más 3x a la a. Bien, aquí como pueden ver, tengo que ordenar primero esta expresión. Esta la pasamos igual y sería 3x a la a menos 5y a la m multiplicado, vamos a ordenarlo, por 3x a la a más 5y a la m. Aplicamos la regla que nos dice que es el cuadrado del minuendo. El minuendo es este, 3x a la a, entonces va a ser 3 por 3, 9x a la 2a. ¿Por qué? Porque a más a me da 2a, menos el cuadrado del sustraendo. El sustraendo es esta parte. Entonces sería 5 por 5, 25, y m más m sería 2m. Este sería el resultado de escribir por simple inspección. Vamos a resolver ahora el último, el número 15, y aquí tenemos a elevado a la x más 1 menos 2b elevado a la x menos 1 multiplicado por 2b elevado a la x menos 1 más a elevado a la x más 1. Bien, como pueden ver aquí tenemos que ordenar primero las expresiones. Esta la dejaríamos igual y me quedaría a elevado a la x más 1 menos 2 por b a la x menos 1. Esto multiplicado lo ordenamos y ponemos a la x más 1 más 2 por b a la x menos 1. Bien, ahora que ya lo tenemos ordenado, vamos a aplicar la regla. El cuadrado del minuendo, este es mi minuendo, entonces me quedaría a la 2 sería a del cuadrado sería 2 que multiplica a x más 1 menos el cuadrado del sustraendo, 2 por 2 sería 4 por b elevado a la 2 que multiplica a x menos 1. Ahora hago las operaciones, me quedaría como a elevado a la 2x más 2 menos 4 por b elevado a la 2x menos 2. Este sería mi resultado de escribir por simple inspección la multiplicación de esta suma y resta de dos cantidades. Si tienes alguna duda de esta clase en línea, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios y también por favor sugiéreme algún tema del cual quieres que te haga un video de una clase en línea. Te veo en el próximo video. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.